Bueno, hoy 23 de marzo del 2023 estamos en los consultorios de salud mental Morón, siguiendo el programa que venimos llevando este año sobre la angustia. Vamos a hacer un punteo de la primera parte del capítulo 2 de inhibición, síntoma y angustia. Bueno, habíamos visto la clase pasada la cuestión de la inhibición y quedó claro, ¿no? Lo que es la inhibición. Freud lo diferencia de la angustia porque dice que la inhibición se origina dentro del yo. Digamos, para hacer una introducción tenemos que decir que tanto la inhibición como el síntoma están en relación a la angustia. Y la angustia Freud la está ubicando en relación a la represión, ¿no? Volvemos un poquito atrás como para ubicar esta cosa social que nosotros planteamos, que social y subjetiva, no y particular, que para que se instale la represión, lo veíamos el otro día, tiene que inscribirse el nombre del padre, ¿no? Entonces, cuando se resignan los objetos incestuosos, entonces ahí se producen dos espacios, consciente e inconsciente, y la represión. A partir de ahí empieza a producirse el proceso primario, condensación, desplazamiento, dice Freud, capítulo 5 de lo inconsciente. Lacan lo llama metáfora metonimia, es más o menos esto. El tema es que cómo queda la pulsión en esto de metáfora y metonimia, ¿no? Y que nosotros que venimos estudiando la castración, justamente estamos haciendo hincapié que cómo queda la pulsión. Y este artículo, Inhibición, Síntomas y Angustia, digamos, va dando vueltas sobre esto, ¿no? La pulsión, la represión. Decíamos que la inhibición se juega dentro del yo. Hacemos una equiparación entre el yo y la conciencia. Después Freud acaba de decir que parte del yo es inconsciente. Pero digamos que la diferencia es que el síntoma se siente como ajeno al yo. El síntoma es algo que se le impone al yo y el yo está como, digamos, no lo puede manejar, le molesta. En cambio, en la inhibición se produce otra cosa, que es como una racionalización. Es como que el yo incorpora esta alteración. Le da argumentos, lo justifica. Por eso, desde el punto de vista clínico, para que una inhibición podamos introducirla en el tratamiento, hay que hacer alguna maniobra. A veces el paciente viene como naturalizando las inhibiciones. Sin embargo, son producto de lo mismo, es decir, la pulsión que no llega a satisfacerse. ¿Por qué? Y porque se desalienta, se desmerece, todo lo que estábamos viendo la clase anterior. En cuanto al síntoma, bueno, vamos a leer algunos párrafos, ¿no? Dice: el síntoma es indicio y sustituto de una satisfacción pulsional interceptada. Es el resultado del proceso represivo. ¿Se entiende? Entonces, la represión intercepta la pulsión. La represión impide que se satisfaga la pulsión. Nosotros la clase pasada estábamos hablando de estructura psíquica, ¿no? Que tiene que funcionar la represión. La represión parte del yo, dice, quien eventualmente por encargo del superyo no quiere acatar una investidura pulsional iniciada en el ello. El ello es similar a lo inconsciente. Entonces, viene una pulsión y queda interceptada, no se puede satisfacer. Mediante la represión, el yo consigue coartar el devenir consciente de la representación que era la portadora de la moción desagradable. ¿Desagradable para quién? Diríamos. ¿Se entiende? A ver,
nosotros tenemos que pensar, cuando un paciente habla, ¿quién habla? ¿Qué habla en él? El yo, habla el inconsciente, habla el super yo, habla el ideal del yo. ¿Desde dónde está hablando? Cuando hay un fallido, evidentemente está el inconsciente. Cuando plantea sus fantasías también. ¿Se entiende? Ahora, dice, desagradable, o sea, ¿por qué sería desagradable? Porque contradice algo que está en relación a los otros. Nosotros lo explicamos esto, ¿no? Cómo la represión está en relación a sostener al otro. ¿Se entiende esto? Entonces, si hay que sostener al otro, hay que hacer un esfuerzo y reprimirse. Esto es lo que hace todo hijo de vecino, todo neurótico. Lo explicábamos la clase pasada, ¿no? Cuando el paciente detiene las asociaciones es porque está pensando que algo le puede molestar al analista. Ahí está reprimiendo. ¿Se entiende? Entonces, una emoción le resulta desagradable porque supone que va a molestar a otro. A lo mejor no molesta, pero lo supone. Entonces reprime, no se satisface esa pulsión. El análisis demuestra a menudo que ésta se ha conservado como formación inconsciente. Dice un párrafo más abajo, a mitad del párrafo, si lo quieren seguir, estoy en la página 87, segundo párrafo, en la mitad del párrafo. Dice, surge esta pregunta: ¿cuál es el destino de la emoción pulsional activada en el ello, cuya meta es la satisfacción? Bajo un poco y dice, a consecuencia de la represión, el decurso excitatorio intentado en el ello no se produce. El yo consigue inhibirlo o desviarlo. Con esto se disipa el enigma de la mudanza de afecto a raíz de la represión. Y dice, pero así hemos concedido al yo la posibilidad de exteriorizar una vastísima influencia sobre los procesos del ello. Y debemos averiguar cuál es la vía que le permite alcanzar este sorprendente despliegue. Creo que el yo adquiere este influjo a consecuencia de sus íntimos vínculos con el sistema percepción, vínculo que constituye su esencia y han devenido el fundamento de su diferenciación respecto del ello. La función de este sistema que hemos llamado consciente-preconsciente se conecta con el fenómeno de la conciencia. Recibe excitaciones no solo de afuera, sino de adentro. Un poco más abajo dice, tendemos a representarnos al yo como impotente frente al ello, pero cuando se resuelve contra un proceso pulsional del ello, no le hace falta más que emitir una señal de displacer. ¿Se entiende? Entonces, el yo emite una señal de displacer que sería angustia. ¿Por qué? Porque reprime algo que supone que va a contradecir, molestar al otro, o que lo siente como prohibido. Algo pasa que le impide satisfacer esa pulsión. ¿Y cuál es el mecanismo? Nosotros lo habíamos visto el año pasado, que es lo que explica Freud en el caso Juanito. Tenemos la conciencia y el inconsciente, ¿no? En el medio la represión. Bueno, ¿cómo sería pensar una pulsión? La podemos pensar como un monto de afecto ligado a una representación. Si este monto de afecto y esta representación, intentan pasar a la conciencia, intenta realizarse, pero esta realización entra en conflicto con el yo, porque bueno, pueden molestar, lo pueden sancionar, o sea, esto se pone en asociación con la castración, algo prohibido. Entonces, si aparece la castración, aparece la represión. Se reprime porque piensa que puede haber un castigo si realiza esa pulsión. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo actúa el yo? ¿Cómo actúa la represión? Separa el monto de afecto de la representación. ¿Se entiende? Entonces, esta pulsión, esta representación con este monto de afecto, libido,
como lo podamos llamar, se separa la representación del monto de afecto. En el momento que queda libre el monto de afecto, pasa a la conciencia como angustia. La angustia es un monto de afecto. Esto lo dice Lacan en el seminario 10. La angustia es un afecto, dice. La angustia no engaña, dice también. No engaña porque hay algo muy querido, muy importante, pero a la vez reprimido. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, la angustia es un monto de afecto libre, antes que se produzca un síntoma. Por ejemplo, en Juanito aparece la angustia y después aparece la fobia, porque el monto de afecto se asoció con otra representación, el caballo. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos la pulsión que no se puede concretar, la represión, el afecto que queda libre, y ese afecto es la angustia. Hay una relación muy grande entre represión y angustia. ¿Se entiende? Bueno, voy a plantear 2 o 3 cositas más y vamos a la lectura. ¿Cómo consigue el yo reprimir? Emite una señal de displacer, que esto es una señal de angustia. Represión está en relación a la angustia. ¿Qué dice Freud acá en este artículo? Dice, el yo es almácigo de la angustia. El yo almácigo de la angustia. ¿Saben lo que es un almácigo? Un almácigo es como un cantero, un pedacito de tierra en donde se siembra algo, no sé, supongamos perejil. Entonces crece. Un almácigo es un lugar donde esa plantita crece. Bueno, el yo, dice, es almácigo de la angustia. Y, por último, para redondear este punteo, la angustia es un estado afectivo. ¿Está bien? Vamos a la lectura.